Resident Evil actualmente es un gran referente, contando con 10 juegos numerados principales y bastantes spin-off, pero antes de que se convierta en el fenómeno que es hoy en día, la saga tuvo su primer gran título en 1996, donde el horror comenzó y dio a luz en la PlayStation 1, de la mano de Shinji Mikami como director. En la producción se encontraría Tokuro Fujiwara, antiguo director del juego Sweet Home, y destacando una persona como diseñador, Hieki Kamiya, quien en un futuro dirigiría la secuela de este juego, dando pie a lo que se conocería como un survival horror. What is this? Wow, what a mansion! Para empezar, Resident Evil toma bastante inspiración de Alone in the Dark, juego lanzado en 1992 donde comparten elementos como la cámara fija, los escenarios pre-renderizados, acertijos, combate y por último elección de personaje, pero en este caso mejoraría lo que se vio en Alone in the Dark, ya que en este juego toma bastantes cosas de una aventura gráfica en 3D, y el gameplay es por comandos, mientras que con el juego de Capcom se simplifica todo. Por ejemplo, si deseamos empujar un objeto debemos ir a los comandos de personaje, seleccionar empujar y con el botón de acción empujaremos el objeto, mientras que en Resident Evil si queremos empujar algo simplemente debemos acercarnos al objeto, avanzar y nuestro personaje empezará a empujarlo en línea recta, y esto aplica incluso para buscar un objeto. En alguna estantería o repisa debemos seleccionar el comando de buscar y podemos buscar algo. Caso contrario aquí, ya que simplemente con el botón de acción y acercarnos a algún lugar, el personaje buscará o comentará cualquier objeto o cosa que le resulte útil. Además, también incluye lo que es la elección de personaje, ya que es algo meramente estético. Y en cuanto a la historia, lo único que tiene de diferente es el inicio, que da un contexto a por qué cada personaje decide entrar a la mansión. Aquí es diferente, aquí debemos elegir si utilizar a Chris Redfield o Jill Valentine, ambos agentes del grupo STARS, que junto a Barry Burton, Albert Wesker y otros dos compañeros fueron a los bosques de Raccoon City en busca del equipo Bravo, que se perdió contacto con ellos, y al encontrar los restos de uno de sus compañeros son atacados por perros que tienen aspectos deformes, y quienes acaban con uno de sus compañeros, Joseph, además de ser abandonados por el piloto del helicóptero, Brad, por lo que se ven obligados a entrar en una mansión para escapar. Y aquí es donde el juego inicia, donde dependiendo del personaje elegido variará la historia sobre cuáles personajes entraron a la mansión. En el caso de elegir a Jill entrarán Barry y Wesker, y por lo que deben encontrar a Chris, y en el caso de Chris sería Wesker y Jill, teniendo que buscar a Barry en la mansión. I don't know what happened. Esta variedad no se limita únicamente en la forma en la que se desenvuelve la historia, sino que también afecta directamente al gameplay, al tomar inspiración de Sweet Home, RPG desarrollado por la misma Capcom y que además su director es ahora el productor de Resident Evil, tomando de inspiración que cada personaje posee características que hace que varíe la experiencia de juego con uno con otro. Esto se puede ver en aspectos como el inventario, donde Jill posee 8 espacios mientras que Chris solo posee 6, y las diferencias no caben aquí. En cosas como el arsenal o la salud también varían, además de que existen situaciones donde con Jill somos rescatados por Barry o de errores que puede cometer el jugador, como en la habitación de la escopeta, donde para obtenerla debemos conseguir la escopeta rota para intercambiarla y evitar que se active la trampa. Al jugar con Jill y activar la trampa podemos ser rescatados por Barry, mientras que con Chris no vamos a tener esa misma suerte, aunque si bien es cierto que estos cambios pueden ser únicamente un selector de dificultad oculto, siendo el modo normal con Jill, mientras que con Chris sería un modo difícil, estos cambios retratan bien lo que en esencia plantea este juego, que es que como nosotros como jugadores debemos adaptarnos a nuestra situación y hacer uso de nuestras herramientas para superar cualquier obstáculo que nos pueda plantear, ya que si bien es cierto que con Jill tenemos más espacio, somos más débiles a ataques enemigos, por lo que tendremos que estar a cuidar de nuestra salud, caso contrario con Chris, que como tenemos menos espacio o menos arsenal, somos mucho más resistentes ante cualquier ataque, por lo que en etapas tempranas o ciertas situaciones nos conviene más usar el cuchillo, ya que no tenemos que preocuparnos tanto por nuestra salud y nos permite ahorrar munición. Esta filosofía no solo se transmite con los personajes, sino también con las propias armas. Como ya mencioné anteriormente, el cuchillo puede ser una opción para ahorrar munición si estamos escasos, o hasta podemos esquivar a los enemigos si tenemos suficiente destreza, ya que no es necesario eliminar a cualquiera que se nos cruce. Hay ocasiones donde si hay un enemigo en una zona que no volveremos a visitar o un pasillo muy grande, es más factible esquivarlo, para así guardar recursos ya que estos no son abundantes.
Por ejemplo, las cintas de tinta, que al hacer del guardado un objeto y además escaso en el juego, lo hace también un recurso que debe ser bien administrado y no algo que debe gastarse o usarse ante cualquier cosa que hagamos. Volviendo con las armas como herramientas, esto también aplica a la escopeta, donde posee su utilidad no solo por el daño que puede infligir, sino porque si la usamos con más astucia, podemos esperar a que los zombies comunes se acerquen a nosotros para apuntar a la cabeza, eliminándolos de un solo disparo, tanto a uno o más si tenemos suficiente suerte juntándolos. Con esto no vemos a los cartuchos como simple munición, ya que cada uno puede ser un zombie menos del que preocuparse. Luego está el lanzagranadas, que posee 3 tipos de munición: la explosiva o normal, que hace una buena cantidad de daño, la incendiaria, que puede ser útil contra enemigos como las arañas, y por último la munición ácida, que es muy efectiva contra enemigos como los hunters. El problema con esta arma es que no se puede cambiar la munición una vez esté dentro, ya que debemos gastarlo para así usar una nueva en específico. Por último se encuentra la Magnum, el arma más poderosa del arsenal y cuya munición es la más escasa, teniendo esta su uso para jefes o enemigos donde no podemos correr riesgos, como los hunters. Pero también se encuentra otra arma, el lanzallamas, que sinceramente no merece tanta mención, ya que se utiliza únicamente en la campaña de Chris y que a pesar de eso no lo usamos hasta casi el final del juego, y cuya única función es servir de llave, poniéndola como la peor arma del juego con diferencia. La zona que debemos explorar es la mansión Spencer, que es una zona muy bien lograda, no solo por el cómo se ve, que a pesar de que usa escenarios pre-renderizados para los fondos, logra transmitir esa inquietud o incomodidad, no solo en lo visual sino también a nivel sonoro, con la música que logra su cometido, transmitiendo incertidumbre o que este lugar ocupa algo, y no es un lugar donde refugiarse, sino que es igual de peligroso que el exterior. Empezando la aventura uno puede sentir la zona laberíntica, y no es hasta que después de cierto punto empezamos a familiarizarnos con la mansión, y dejamos de verla simplemente como una zona que explorar, resolver acertijos y recoger munición, sino que se convierte en un lugar donde debemos encontrar nosotros mismos o nuestros atajos, creamos nuestros atajos o zonas donde es seguro pasar, ya que eliminamos los enemigos que pueden suponer una molestia. Avanzando en el juego logramos encontrar unos blasones, que estos nos permitirán abrir una zona exterior a la mansión, que sería el jardín y posteriormente la zona residencial del guardia. Y es que esta zona, a pesar de no ser tan compleja como la propia mansión en sí, sigue siendo entrañable, por las criaturas que aparecen y que además al entrar al laboratorio subterráneo nos dejan ver que este lugar oculta algo, y aunque ya desde el principio nos lo dejaban claro, aquí nos lo reafirman aún más, habiendo criaturas que son experimentos salidos de control, como Neptuno o la Planta 42, que debemos vencer a esta última para obtener una llave que nos abrirá más puertas en la mansión. Además que al salir de la zona residencial tenemos una llamada por radio de Brad, piloto del helicóptero que anda buscando a sus compañeros perdidos, y por lo que debemos volver y buscar una forma de escapar, pero al hacerlo nos muestran que hay algo más. Y con esto quiero hablar de los enemigos, y aunque muchos pueden ser vencidos de manera muy fácil, muchas veces logran su cometido, y es presentar un obstáculo al jugador, como los zombies, que de manera solitaria pueden ser fáciles de vencer, pero el propio juego es consciente de ello, y hay ocasiones donde se encuentran en espacios muy cerrados donde es más difícil esquivar sus agarres, o cuando hay más de 2 en una habitación y pueden llegar a rodear al jugador. Los cerberos son otro ejemplo, son perros ágiles y rápidos, que en cantidad pueden ser un problema, pero tienen su debilidad y es que pueden ser aturdidos ante cualquier impacto, por lo que conviene más usar armas más débiles como la pistola o el cuchillo. Además existen lo que serían las arañas, cuervos, serpientes y abejas, que si bien son enemigos simples, cumplen con la función de mantener al jugador en movimiento constante, ya que si nos llegan a atacar pueden bajarnos salud y algunos incluso envenenarnos, obligándonos incluso a usar una hierba azul que pueda contrarrestar el veneno. Y por último, pero no menos importante, cabe destacar a mi criatura favorita, los Hunters, no solo porque tienen una de las mejores presentaciones de la saga, sino también porque son enemigos que nunca se debe confiar al encontrarse con uno. Esto debido a la velocidad que pueden tener, el daño que pueden infligir y que además, dependiendo del arma que usemos, pueden hasta esquivar algunos de nuestros disparos. No son poca cosa, y hay situaciones donde nos ponen a más de uno en un pasillo o habitación, y si no tenemos un arma que pueda acabar con ellos de disparo o sepamos cómo manejarlos, pueden llegar a ser un gran problema, sobre todo con el ataque final que pueden realizar si tenemos poca vida.
Avanzando en la aventura logramos obtener una batería para el ascensor del jardín. Ya al regresar aparecen los Hunters. Aquí es donde en los pasillos que antes había simples zombies vuelve a haber enemigos, pero esta vez son más peligrosos, y aquí es donde es importante tener claro hacia dónde nos movemos, y se da un cambio, ya que antes de salir de la mansión ya habíamos acabado con la mayoría de los zombies y era un lugar seguro, pero con esto ahora vuelve a ser tan peligroso o incluso más que antes que entrar por primera vez. Después de conseguir la batería del ascensor, podemos acceder a la zona de las cuevas, donde nos encontramos con Enrico, otro miembro del equipo Bravo, y que nos revela que existe un traidor en los Stars. Al decirnos esto, es asesinado por este traidor, quien no logramos ver al ya que se escapó. Después de conseguir la batería del ascensor, podemos acceder a una zona de las cuevas, donde nos encontramos con Enrico, otro miembro del equipo Bravo, y que nos revela que existe un traidor en los Stars. Al decirnos esto, es asesinado por ese traidor, quien no logramos ver ya que escapó. En esta zona debemos hacer uso de la manivela, que al parecer se le cayó al traidor, no solo para abrirnos paso por las cuevas, sino también por la zona secreta, donde se encuentra el objeto para avanzar, que nos daremos cuenta al recoger el mapa de la zona y mostrarnos un cuarto que no veremos a simple vista. Luego de utilizar unos medallones en una fuente, tendremos acceso a la última zona del juego, los laboratorios, y aquí es donde el juego posee ese diseño laberíntico de las primeras zonas, donde tendremos que volver por un pasillo para ir a alguna habitación, pero esta vez de manera más lineal, y aunque si bien es cierto así es la gran mayoría del juego, aquí se siente mucho más lineal, ya que muchas veces lo que tendremos que hacer en una habitación es algo tan simple que no nos daremos mucho tiempo en ella, exceptuando los que poseen puzzles de empujar objetos o descifrar con código, que aquí si no tenemos una idea de cómo realizarlo de una manera óptima, podemos tardar incluso más. Para avanzar aquí debemos abrir una puerta de seguridad, entrando en una computadora ingresando el usuario de un científico llamado John, y con la contraseña el nombre de su novia llamada Ada. Al haber desbloqueado el cierre debemos activar el ascensor a la planta baja. Para ello debemos ir a la zona de energía, donde aparece el último tipo de monstruo en el juego, una especie de insectos con formas humanoides. Y aunque es cierto que no los he mencionado hasta ahora debido a que tampoco es que poseen una relevancia o impacto tan grande, no son cualquier cosa, ya que ellos pueden lanzarse al jugador y agarrarlo, además de que pueden trepar las paredes como las arañas, con la diferencia de que pueden hacer daño desde arriba, en cambio las arañas nos atacan únicamente en el suelo. Una vez se haya activado la corriente del ascensor, podremos utilizarlo y llegar a la planta baja del laboratorio, donde descubrimos, cómo no, que Wesker es el traidor, y nos recibe amenazándonos y queriendo mostrar su mayor invento, el Tyrant. Quien es liberado para acabar con nosotros, no sin antes atacar al propio Wesker, demostrando que ni él mismo tiene control de la criatura y debemos encargarnos de ella. Y aquí me gustaría hablar de los jefes del juego, que si bien es cierto son variados, hay algunos que disfruto, como los dos combates con la serpiente, ya que nos obliga a movernos y no dejar que se enrolle alrededor nuestro, o el de la planta 42, que parte del jefe es un puzzle al tener que crear el compuesto B para debilitarlo, o pasar directamente a luchar contra él y gastar más munición. Hay combates que son decepcionantes, como Neptuno, la araña gigante o el jefe final, el Tyrant. Con el primero ya que simplemente se debe drenar el lago en la zona en la que se encuentra y ni siquiera es necesario jugar con él. La araña gigante tiene el problema de que es simplemente una araña normal, pero más grande. El único cambio es que al acabar con ella, libera crías que nos pican sin cesar, haciendo el combate casi lo mismo que enfrentarse a una araña cualquiera del juego. Y por último el Tyrant, que al tener un mínimo de preparación con este jefe puede ser derrotado en cuestión de segundos, ya que con 3 disparos de lanzagranadas o 3 disparos de la Magnum son suficientes para acabar con él, tanto en su primer como en su segundo combate, donde en este último no acabaremos con él hasta utilizar un lanzamisiles arrojado por Brad al volver por nosotros. Teniendo en cuenta que este es el jefe final del juego, es un enemigo muy simple. Es cierto que posee ataques que bajan bastante vida y que hay que tener cuidado con ellos debido a la velocidad que puede tener, pero la vida que posee el jefe hace que tampoco se sienta tanto sin necesidad de tener cuidado. Simplemente resistir hasta que nos den el objeto para acabar con él y terminar la aventura. La historia en Resident Evil es... No! Don't go! absurda y simple. El traidor es quien creemos que es desde el primer momento. Es similar a las películas de serie B,
pero a pesar de que es su mala calidad, siento que los personajes o la interpretación que se les da los vuelve carismáticos. No por nada Jill Sandwich es recordado, por lo absurdo que puede llegar a ser, pero pareciera que es así a propósito para eliminar los momentos que pueda haber. Por último se encuentra el debate de si este juego es de terror o de acción, y es que siendo honestos este juego tiene acción, pero es una acción progresiva. A diferencia de franquicias como Silent Hill, aquí hay grandes explosiones, hay más acción, pero esto ocurre ya al final del juego, no es algo que ocurra desde que tomamos el control del personaje, va avanzando progresivamente. Al principio el mayor momento de acción es la cinemática inicial, donde escapan de los cerberos, o cuando encontramos el primer zombie con Jill y vemos a Barry acabar con él explotándole la cabeza, pero después de ahí el juego casi no posee nada de eso hasta el final. En el transcurso tiene momentos tensos, sí, pero eso es tensión, no acción. Además, el juego intenta apelar al terror, no tanto con jumpscares que hay uno o dos en toda la aventura, sino por fobias muy comunes para el ser humano hacia las serpientes, arañas, aves o insectos. No es tanto ese terror psicológico planteado en Silent Hill, donde se explora la mentalidad de los personajes. Aquí es algo más terrenal, por así decirlo. No por nada esta franquicia tiene el nombre de Biohazard en Japón, haciendo referencia a todo lo del virus T, ya que aquí el mayor enemigo que encontraremos serían criaturas o experimentos causadas por el propio virus. Y lo hace también con momentos viscerales, que en mi opinión lo logran, como la muerte de Joseph, que por medio de cortes de cámara y el sonido, logra generar ese momento tenso e inquietante. En general, Resident Evil 1, pese a los defectos y momentos absurdos que llegué a comentar, es una gran experiencia, ya que toma elementos de algunos juegos y los mejora, ofreciendo una experiencia que actualmente puede no ser del agrado de todo el mundo, pero que en su momento dio pie a un género que muchos conocerían como un survival horror.